Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al licenciado Manuel Cabrera, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industrias Textiles. Muchísimas gracias por el honor. Muchísimas gracias a ti por invitarme, Federico. Sabes que tú y yo hemos mantenido una relación de muchos años ya, desde que yo era presidente de Herrera. Sí. Y me alegro mucho que volvamos a reencontrarnos ahora en esta nueva función que yo he asumido como director ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Textil. Y te agradezco esta oportunidad de dirigirme a la audiencia sobre algunos temas que nosotros como industria nos preocupan y queremos exponer a la opinión pública. Y me voy a quitar mi mascarilla para así poder comunicar mejor, pero me la quise mantener porque yo creo que todos los dominicanos debemos seguir usando la mascarilla, especialmente si tenemos el riesgo de contagiar a otros, no para protegernos nosotros, pero si existe cualquier posibilidad de que podamos contagiar a alguien, es una responsabilidad ciudadana usar la mascarilla. Claro, las medidas protocolares hay que mantenerlas mientras haya positividad del COVID. Don Manuel, ¿cómo anda la industria textil? ¿Cuáles son sus perspectivas? Mira, la industria textil ha sido afectada, como era de esperarse, como todas las demás industrias, como durante el proceso que hemos vivido de esta pandemia tan indeseada y que tan desagradable y perjudicial va a resultar para el mundo, especialmente para los países pobres. Y eso es algo que hay que destacar, porque al final de cuentas, con estas situaciones, los países pobres que no tenemos esa disponibilidad de recursos o esa disponibilidad de facilidades para poder endeudarnos más, entonces se nos hace un poco más difícil. Es algo que nadie quiso que pasara, pero son de esas cosas que nos toca vivir porque esa es la ley de la naturaleza. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta ese sector actualmente? ¿Y cuáles son los pasos que se están dando frente a una situación que es perfectible, es mejorable? Mira, me gustaría decir, porque realmente lo creo, que el principal reto que tenemos los dominicanos en general, pero en particular y en especial los empresarios que tenemos la oportunidad de generar empleos, es contribuir con el proceso de que se recuperen los empleos, y no solo que se recuperen, sino de contribuir a que se generen más empleos, porque creemos, y yo estoy muy convencido de eso, que solo a través de generar empleos es que podemos desarrollarnos y podemos seguir creciendo y podemos además darle la oportunidad a la mayoría de los dominicanos a generar un salario digno que le permita a ellos el sostenimiento digno de su familia y poder ser dueños ellos de su propio destino y de la seguridad de su familia. La industria textil se nutre tanto de la importación como de la exportación. ¿Cómo andan los mecanismos, la dinámica en sentido general? Bueno, la industria textil en ese sentido no tiene ningún problema. Nosotros tenemos muchas facilidades para importar las materias primas que necesitemos, la mayoría de las cuales no se producen en el país. Hay algunas procesadoras ya en el país que compran los materiales, las materias primas básicas como el algodón y otras sustancias, otros materiales que no producimos, y se fabrican aquí ya las telas. Pero la mayoría de las industrias realmente son maquiladoras, en el sentido de que son confeccionadoras y terminadoras de los productos de vestir. Es decir, aquí se fabrican muchos t-shirts, muchos polo shirts. La industria del jean es ampliamente conocida y muy respetada, no solo en el país, sino a nivel mundial, pero ya se fabrican camisas,
Creo que aquí, bueno, obviamente las chacabanas se han convertido en un producto muy dominicano, muy típico de los dominicanos y que se está difundiendo su uso en todo el mundo. Y algunas otras prendas, la prenda obviamente de la mujer, de modo que aquí se produce casi todo, se fabrica todo, pero las materias primas vienen de fuera en su mayoría. ¿Cómo anda el asunto de los empleos? ¿Cuál es la mano de obra? ¿Qué cantidad de personas se beneficia de la dinámica activa del empleo en la industria textil? Aquí hay dos sectores textiles. Las zonas francas, que existen desde los inicios del proceso industrial de República Dominicana, de que se crearon las zonas francas, la industria textil en esos tiempos, tú recordarás que era la mayor parte de la zona franca y éramos de hecho uno de los grandes suplidores de los Estados Unidos de productos de vestir. Eso, cuando China ingresó al mercado por cuestión de salarios bajos y algunos otros países también del Pacífico, pues República Dominicana, muchas zonas francas se mudaron hacia allá. Entonces decayó la producción de zona franca para suplir a los Estados Unidos, disminuyó y se fue sustituyendo el proyecto de zona franca con otro tipo de productos. Están retornando ahora las capacidades de producir de nuevo productos de vestir en República Dominicana, porque ahora los salarios han aumentado significativamente en China y en algunos de esos países que competían con nosotros, y ahora nosotros estamos tratando de recuperar los mercados internacionales, especialmente el mercado de los Estados Unidos, con el cual por cuestión de cercanía tenemos alguna ventaja competitiva porque los pasajes de aquí a los Estados Unidos son más económicos, especialmente ahora, que los pasajes desde China o hacia China y los demás países se han encarecido tanto. ¿Cómo anda la competencia, don Manuel, en materia textil, en materia de mercado? ¿Y cuál es el desenvolvimiento que tiene? Nosotros tenemos, en la industria tenemos unas competencias que nos afectan y que de hecho limitan nuestra capacidad de generar empleos. La industria textil es una de las industrias donde más posibilidades hay de generar empleo porque no es fácil de automatizar. La industria textil es prácticamente manual y por eso genera muchos empleos. Y por eso en este momento nosotros estamos en unas campañas de concientización pública sobre algunos aspectos que nos afectan y que limitan la capacidad que tiene nuestra industria de generar empleo. Nosotros estimamos que la potencialidad en la industria textil local, si se resuelven algunos asuntos que nos están creando limitaciones para generar empleos, puede estar entre 30, 40 o 50 mil empleos que se pudieran generar adicionales a los alrededor de 20 o 25 que se generan en este momento en la industria que está fuera de zona franca. No la zona franca. Zona franca se generan como 25 mil empleos en las operaciones de zona franca que tenemos en el país. ¿Qué incidencia tiene en la ropa, en los calzados, en toda esa estructura? Bueno, es un negocio importante. La industria textil representa unos volúmenes alrededor de 12.500 millones de pesos como ingreso, como impuesto sobre la renta. Es alrededor de un 3% de los ingresos totales del país. Bueno, ahora posiblemente con el aumento que se está produciendo en el Producto Interno Bruto, pues va posiblemente a ir disminuyendo la participación, pero también la industria estamos haciendo esfuerzos para ver cómo no solamente nos expandimos en el mercado local, sino que también comenzamos a considerar acciones estratégicas para incrementar nuestra participación en las exportaciones. Luego de la pandemia, muchos sectores se han ido recuperando, producto de los daños que ocasionó el COVID, porque se cerró prácticamente el mundo. ¿La industria textil ha reactivado ese dinamismo? Bueno, la industria textil es una de las industrias que sufre más en situaciones como esa, porque obviamente
la ropa viene después de los alimentos. Entonces las prioridades de la gente son el alimento y la salud, porque son prioridades básicas del ser humano. Pero luego viene también el vestido. Entonces eso ha hecho que sea más lenta la recuperación, pero por ahí vamos. Ahora, hay algunas cosas que nosotros queremos llamar la atención que nos están afectando. Tú has oído hablar del negocio de las pacas. Correcto. Es un negocio muy conocido, pero que la mayoría de la gente no sabe la dimensión que tiene ni el impacto que tiene en la generación de empleo en el país. Y eso es uno de los temas que nosotros estamos tratando. Hay dos más que voy a mencionar luego, pero voy a tratar de explicar lo que quiero decir. Hay estimados que se han hecho de que por cada empleo informal que se genera en el negocio de paca, que son todos informales, 100%, vamos a decir, 90 y tanto por ciento son negocios informales, porque lo único que está medio formalizado son los importadores de paca, o las pacas que salen de la zona franca, que bueno, eso son negocios entre comillas legítimos, pero que permiten que salgan productos que traen zona franca, que están prohibidos de vender en el mercado, porque las pacas están prohibidas de venta en el mercado nacional, como consecuencia de la ley 458-73 desde la época de Balaguer, y se prohibieron por cuestiones sanitarias principalmente, pero también porque era un negocio que era una competencia desleal a la industria nacional y bloqueaba la oportunidad de crecimiento de la industria nacional. Por cada empleo informal que se genera en estos negocios informales de paca y de otras cosas, pero especialmente en el negocio textil, por la razón que te expliqué anteriormente, se generan 10 empleos, se podrían generar 10 empleos en la industria textil. Entonces, un empleo formales. Cada empleo formal representa alrededor, promedio, 21,000 pesos de ingreso para ese miembro de la familia que trabaja en la industria textil. A veces, 2 miembros de la familia pueden trabajar en la industria textil por diferentes vías, diferentes fábricas. Eso, naturalmente, ya lleva el ingreso familiar a un ingreso muy digno y que le permite vivir con cierta comodidad, considerado como clase media aquí en este país. Ese empleo pasa automáticamente a ser parte de la seguridad social, porque una persona que está empleado en una industria formal es automáticamente ingresado a la seguridad social. Y eso representa que esa persona y su familia están automáticamente protegidos en la seguridad social y tienen acceso a servicios médicos en las clínicas privadas o hospitales de estos hospitales que hay que pagar una cuota, pero que son hospitales muy sofisticados. Si esa persona pasa a ser acreedora a un servicio de salud de primera porque se lo garantiza ese empleo. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, cuando tú tienes 4 personas promedio en una familia o 5 que ya están en la seguridad social contributiva, el Estado ya no tiene que proveer recursos para esa familia. Es decir, que el Estado ya automáticamente se va a ahorrar alrededor de 2,000 pesos mensuales en seguridad social. Pero esa persona que entra a la seguridad social pasa a ser parte automáticamente del plan de pensiones. Y eso entonces contribuye a que ese ser humano ya está acumulando y ahorrando, obligatorio por obligación, pero está ahorrando para tener una vida digna a la edad de los 65 años, si ya ha cumplido con el tiempo que es requerido de contribuciones mínimas. Entonces, ya tenemos otro problema menos. Ya los dominicanos en el futuro no van a tener que estar mendigando su existencia o dependiendo de que el gobierno le dé una pensión de lástima o que unos hijos que tienen sus propios problemas tengan que mantenerlo. Entonces, fíjate que ya estamos hablando ahora de seguridad para la familia,
ahorro para el Estado, y ese dinero entonces pasará a estar disponible para otras inversiones que tenga ese gobierno, dígase educación, dígase Salud. Inversiones, salud en general, pero la salud está cubierta ya para esa familia, porque la salud de esa persona está protegida en el sistema de seguridad social. De modo que, fíjate, y no sé si se entiende, y espero que se entienda porque esto es importante, lo importante que es que por ese empleo que genera la PACA, se limitan de la posibilidad de crear 10 empleos formales que tienen todas estas implicaciones. Este empleado de la PACA no goza de nada de eso, ni contribuye tampoco en nada con el Estado, porque esa persona ni paga impuestos. Ese empleado mínimo tal vez, pero va a pagar impuestos también, va a hacer una contribución al Estado. Esa persona va a consumir más y va a pagar ITEVI. Y por ahí se desprenden una serie de beneficios. Pero esa persona va a ir a consumir a las tiendas y a los supermercados. Y entonces la tienda y el supermercado tendrá que emplear también más personas para poder atender esa demanda que se genera como consecuencia de los ingresos que va a recibir esa persona, ese empleado, ese empleo que se genera como consecuencia de la oportunidad en la industria textil que le cree el hecho de que se vea liberada de las limitaciones que le imponen el negocio de PACA. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el licenciado Manuel Cabrera, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industria Textil. Paqueros lo que hacen es que allá hay entonces brokers que recogen todo eso, lo amarran, lo ponen en PACA y se lo venden a los dominicanos u otros países donde hay negocios de PACA. Yo creo que República Dominicana, tengo entendido que es uno de los países donde existe el más grande negocio de PACA que existe en el mundo. Es uno de los más grandes en todo el mundo. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el licenciado Manuel Cabrera, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industria Textil. Don Manuel, usted abordaba el tema de la comercialización de pacas en el país y lo que significa esta actividad para la competencia formal. ¿Hay alguna disposición regulatoria con respecto a ese tipo de comercio? Como te mencioné, con la ley 458-73, eso viene del tiempo de Balaguer, se prohíbe, la importación de paca está prohibida. La venta de ropa usada en República Dominicana está prohibida. Porque en realidad, ¿qué es lo que es una paca? Una paca lo que viene es de ropa desechada en los Estados Unidos. Es la ropa que la gente desecha, bota en los Estados Unidos. Todos los ciudadanos que viven en los Estados Unidos, llega un momento en que ellos botan la ropa. La tiran en los zafacones o la mandan al Salvation Army, o hay sitios donde recogen eso. Y estos paqueros lo que hacen es que allá hay entonces brokers que recogen todo eso, lo amarran, lo ponen en paca y se lo venden a los dominicanos u otros países donde hay negocios de paca. Yo creo que República Dominicana, tengo entendido que es uno de los países donde existe el más grande negocio de paca que existe en el mundo. Es uno de los más grandes en todo el mundo. Entonces, esa ropa la recogen en los zafacones, la recogen tirada. Entonces esa ropa no tiene ningún tipo de seguridad sanitaria. Entonces por eso fue que salió la ley, por cuestiones de higiene y por cuestiones de salubridad se prohibieron la paca, pero además también se prohibieron por el hecho de que se preveía que eso iba entonces a sustituir mano de obra local, mano de obra en la industria, iba a hacer un bloqueo o una limitante para desarrollar la industria textil, que siempre ha sido una industria que genera mucho empleo. Y mira,
Y vuelvo a mencionar lo del empleo, ahora con un enfoque diferente. ¿Cuál es la importancia de generar empleo? ¿Por qué? El generar empleo es el primer objetivo que plantean todas las promesas políticas. Porque es que el empleo es lo único que genera desarrollo. Los países solo se desarrollan a través de generar empleos. ¿Por qué? Porque un empleo comienza por todo lo que te expliqué anteriormente, que se aplica a todos los empleos de cualquier tipo. El impacto que tiene en la vida del individuo, en la seguridad social del individuo. Yo dejé de mencionar, pero ustedes todos saben, y todo el que es pobre aquí, incluyéndome a mí, porque yo fui muy pobre, saben lo que representa cuando se te enferma un familiar y tú tienes un empleo de bajo ingreso o no tienes empleo. Hay gente que han perdido sus hogares aquí para tratar de brindarle o pagar por las enfermedades de un pariente enfermo. Eso ya no existe o está disminuido al mínimo. Mira, yo tuve un empleado en una finca que yo tenía, que ya la vendí. Yo tenía un solo empleado en esa finca y yo la tenía en la Seguridad Social. Esa persona, que era una persona que ganaba un salario bajo, naturalmente, porque era un empleado de una finca. Pero la esposa se enfermó y esa mujer tuvo que ir, pasó años yendo al médico. Ese hombre no tuvo ningún problema porque todo se lo cubrió la Seguridad Social. Y yo me acuerdo que cuando yo vendí la finca, él me dijo, lo único que yo le pido es que si me recomienda a la persona que lo compra, le diga que lo más importante para mí y mi familia es el seguro. Eso me dijo esa persona. Para que tú veas la importancia que también le dan a las mismas personas a la seguridad social. Bueno, entonces, un empleo genera unos ingresos. Pero especialmente en los niveles de menores ingresos, ese dinero se gasta todo. Porque la gente básicamente va, a medida que va teniendo ingresos, va mejorando su condición de vida. Primero su alimentación, luego su vestido, luego su casa, luego las diversiones. Bueno, aquí hay que reconocer que los dominicanos ponen su cerveza a veces primero que algunas de las otras cosas. Pero bueno, eso es parte de la vida del dominicano. Entonces, eso que genera esa demanda, va a generar demanda en todas las tiendas, en todos los supermercados, en el comercio en general. Eso va a hacer que el comercio entonces tenga que buscar generar empleo o emplear personas para poder atender esa demanda. A la primaria se le suman lo que es los empleos secundarios, que la gente habla de eso, pero la gente no sabe mucho de qué se trata. El empleo secundario, bueno, se juntan esos dos y eso tiene un incremento en los empleos. Esa demanda o ese consumo que se genera, que van increciendo, ¿qué hay que hacer? Hay que producir para poder atender esa demanda. Entonces las fábricas comienzan a producir más para atender la demanda que generan los aumentos de los empleos. Al producir más, tener que producir más, las fábricas también tienen que buscar empleados para poder producir más. Y ese acumulo, ese crecimiento acumulado que se va dando los empleos va a su vez generando crecimiento acumulado en las actividades económicas. Y eso explica por qué nosotros hemos crecido durante casi 50 años, 5% promedio continuo, porque aquí el país ha estado en crecimiento permanente durante todos estos años. Aquí el presupuesto cuando Balaguer eran 20,000 millones de pesos. Creo que todavía cuando subió Hipólito eran 20 o 25,000 millones de pesos. Ahora el presupuesto nacional, no el Producto Interno Bruto, pero el presupuesto nacional son 1,000 millones de pesos. Pero el Producto Interno Bruto,
que eran 800 mil millones en aquel momento, ahora son 45, 50 mil millones de pesos. El ingreso bruto, bueno, ese es el resultado de eso que se va acumulando en el tiempo. Entonces, ahí es donde está la clave del crecimiento de los pueblos. Partiendo de esas explicaciones, don Manuel, ¿deben entonces prohibirse las ventas de pacas en el país? Definitivamente. La mayoría de los países que tenían negocios de paca, los gobiernos la han prohibido precisamente por ese impacto que yo te digo. Aquí es que por alguna razón que no entendemos, todavía se sigue permitiendo. Y una cosa más, que tal vez no sea tan importante, pero es importante. ¿Qué imagen estamos proyectando al mundo cuando nuestra población se viste de ropa usada, desechada en los países desarrollados? ¿Qué imagen estamos dándole al mundo? Donde los dominicanos se visten, la mayoría de los dominicanos, una gran parte de los dominicanos se visten de paca cuando pudiera estarse vistiendo de ropa hecha por los industriales dominicanos, nueva, de una calidad que no tiene nada que envidiarle a la calidad que se produce en ningún otro país del mundo. Nosotros competimos con los niveles de fabricación de los Estados Unidos, porque los estándares nuestros son consistentes con los Estados americanos, porque tienen que cumplir con los estándares para poder ingresar a los Estados Unidos. Y tal vez podemos pasar a otro tema, porque yo creo que de paca, a menos que tú no tengas otra pregunta relacionada con la paca. Sí, don Manuel, con respecto a eso, porque estamos hablando de regulación y de prohibiciones, ¿qué instancia, partiendo de sus explicaciones y sus argumentos, le correspondería tomar medidas en ese sentido? Bueno, eso solamente es el Estado el que tiene que controlar eso. El día pasado, el director de aduana, un día en unas declaraciones que lo agarraron aparentemente desprevenido, dijo que las pacas eran un enorme problema para las autoridades de aduana y que la paca representaba, y explicó gran parte de lo que yo estoy diciendo, pero parece que alguien le llamó la atención y al otro día tuvo que decir que no, que la paca, él no había dicho eso, porque las pacas son importantes, porque aquí la gente pobre compra, porque aquí todo se justifica en términos de la gente pobre. Y lo que no se dan cuenta es que las pacas son un negocio de 12 industriales o 12 ricos que importan, manejan el negocio de paca, que está generando pobreza, porque se pudieran estar generando 20 o 25 mil empleos adicionales a lo que se emplean en la industria, y eso representaría mucho más ingreso para el país y bienestar para el país y para esas 25 personas que los que están generando la paca. Y los dominicanos comenzarían a usar entonces ropa nueva, hecha en su país, orgullo de su país, que contribuye al crecimiento y a su futuro bienestar, porque en la medida que se generan más empleos, cada uno que genera empleo se beneficia del bienestar que recibe el país, del crecimiento que va recibiendo el país. Por otra parte, don Manuel, ¿cómo incide la materia prima en el mercado internacional, en la industria textil actualmente? Bueno, obviamente va a haber un incremento en los costos, algunas dificultades para importar la materia prima, pero no creo que sea algo, porque a fin de cuentas el industrial que sobrevive tiene que traspasar a los clientes o a los consumidores los costos en que incurre en su producción. De modo que eso es una realidad, pero aquí los industriales no tienen problema porque tienen relaciones con muchos suplidores a nivel internacional, que eso no va a representar un problema. No se ha sentido No, efecto, excepto por los retrasos que hay, porque ahora mismo la mayoría de los suplidores vienen de India, de China y de los países asiáticos, y obviamente ha habido problemas de ese tipo. Hay un tema con el que estamos también manejándonos, es con el que ya se solucionó en parte, porque que es los útiles escolares.
Correcto. Antes, hace algunos años, los útiles escolares eran todo importados de fuera. Pero cuando se comenzó a implementar la ley de compras y contrataciones, y el mismo gobierno anterior sacó un decreto obligando a los industriales nacionales a darle prioridad a los productos fabricados en el país, eso hizo que los útiles escolares fueran producidos en su mayoría localmente, y obviamente eso produjo un empuje fuerte para la industria textil. Ahora estamos de nuevo, hubieron algunos problemas el año pasado con unas situaciones que se crearon ahí, se transgredió la ley de contrataciones públicas y se manipularon el sistema, y se creó una problemática muy complicada dentro de este concepto de cosas indebidas, tipo por razones de corrupción o lo que fuera. Afortunadamente eso se corrigió. Nombraron un nuevo director, que es una persona conocida por todos nosotros, el ingeniero Víctor Castro, que fue presidente de los industriales de Herrera, y que yo puedo dar garantía de que va a asegurarse de que todo ahí se haga por la norma, porque esa es la cultura que él trae desde niño y de los años que estuvo como presidente de Herrera. Yo digo que los presidentes de Herrera no tenemos más opción que hacer bien las cosas, porque lo que defendimos en Herrera nos obliga a ser rectos y eficientes en lo que hacemos, especialmente cuando se trata de cosas que afectan al pueblo dominicano. Entonces, él está tratando de enderezar todas las cosas ahí de nuevo, y bueno, ya están comenzando a entregarse algunos de los productos que quedaron pendientes de las licitaciones anteriores. Y bueno, ya en los próximos meses debe venir una licitación nueva para los últimos útiles escolares del año que viene. Ahí hay una gran oportunidad para la industria textil, porque aquí la cantidad de útiles escolares que se están produciendo, o por lo menos lo que se licitaron en los últimos años, es muy inferior a lo que es realmente la necesidad para suplir los 2 millones y pico de estudiantes que hay en el sistema público. Y nosotros estimamos que si el Estado le supliera a los estudiantes, a toda la población estudiantil en el sector público, y esas producciones son hechas en el país como debería ser, eso pudieran generarse solamente por ese concepto entre 20 y 25 mil empleos adicionales en la industria textil. Solo por los útiles escolares que compraría el gobierno, si es que comprara para todos los estudiantes del sistema, lo cual no es el caso ahora. Entendemos que eso va a ser un poco lento, va a tomar su tiempo, porque el Estado tiene que irse acostumbrando. Y antes de que no vaya, vamos a tener otra oportunidad de tratar otro tema. Ya el tiempo se terminó. Ya se terminó el tiempo. Ay, no me diga. Vamos a tener que hacer otro programa porque es bastante interesante los temas que tocamos aquí, además del desenvolvimiento de la industria textil, de cómo andan los acontecimientos, los movimientos, la capacidad de empleo, etcétera. Pero dame una oportunidad solo de mencionar el título para que quede el interés de los espectadores. Nosotros tenemos un tema importante que nos preocupa, que es la proliferación de los negocios chinos en el país, que está afectando mucho a la industria textil también, por diversas razones, que luego entonces la próxima vez que nos invite vamos a volver con mucho gusto a hablar sobre ese aspecto, porque ese es un negocio importante que también está haciendo mucho daño al desarrollo de la industria textil en República Dominicana. Perfecto. Gracias por acompañarnos, don Manuel, en esta interesantísima comparecencia. Hemos contado con la presencia del licenciado Manuel Cabrera, el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industria Textil. Proseguimos con nuestro contenido.